Hola, hoy día vamos a estudiar esta lección que se titula Comprendamos la naturaleza humana y la naturaleza del hombre. ¿Qué es el hombre? La respuesta a esta pregunta es algo que la ciencia no ha podido descifrar. La filosofía por sí sola tampoco puede alcanzar a una completa definición. La Biblia, la palabra de Dios, en cambio, nos provee una sólida base para tratar de entender quién es el ser humano. Y bueno, vamos al versículo de memoria que se ha tocado esta semana, que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde la Biblia dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Un poquito humilde, ¿verdad? La constitución del ser humano, el polvo de la tierra. Somos materia orgánica, somos algo que está íntimamente ligado a este planeta. Esa es parte de nuestra naturaleza, por decirlo así. Pero el versículo de memoria sigue diciendo: sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Es como una pequeña ecuación, ¿verdad? El polvo de la tierra más el aliento de vida que Dios insufla, ¿verdad?, en la nariz de Adán, del primer ser creado, el primer hombre. Y dice: y el hombre llegó a ser un ser viviente. Este ser que viene de la tierra, que es diseñado por las propias manos de Dios. Aquí hay una diferencia bien grande, porque al resto de la creación Dios sencillamente habla y la creación existe, o sea, aparece. Pero en caso de Adán y después Eva, Dios forma a ambos. En el caso de Adán, Dios lo forma del polvo de la tierra. En el caso de Eva, Dios la forma ella de la costilla de Adán, pero esencialmente es la misma sustancia, la misma esencia. Pero hay algo que Dios le pone allí, que es, va a decir el libro de Génesis, Dios los crea a imagen de Dios. Todas las cosas de este mundo, todas las cosas de la naturaleza nos hablan de Dios. Pero el ser humano, la complejidad del ser humano, el hecho de que el ser humano tenga facultades que los animalitos, las plantas, no tienen, es algo que lo pone en otro nivel, en una gloria superior, como diría el apóstol San Pablo, en otra gloria, diferente a la de los animalitos, a la de las plantas. Este ser que Dios pone para gobernar sobre la tierra, para administrar los recursos de la tierra en nombre de Dios, a quien Dios le entrega a este mundo para que esté a cargo el hombre de él, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Es algo sumamente especial. ¿Por qué? Porque esa estructura, aunque está ligada a la tierra, aunque viene del mismo polvo de la tierra del cual viene el animalito o la planta, el diseño refleja la imagen de Dios de una forma especial, de una forma más completa, por decirlo así. Y esto es lo que hace que haya ese milagro, ¿verdad? Que ese diseño hecho imagen de Dios, con el aliento de vida que Dios le da, hace que el hombre llegue a ser un ser viviente, como dice el hebreo, un nefesh hayah. Algo muy interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Y bueno, vamos a las partes de esta lección. Las partes de esta lección yo las estoy dividiendo en tres partes. Esta es una sugerencia sobre todo para aquella persona que es maestro de clase. La primera parte es el tema del alma, la segunda parte es no hay conciencia luego de la muerte y la tercera parte es nuestra única esperanza. Vamos a la primera parte de esta lección, el tema del alma. Esto es importante porque uno de los engaños más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, yo diría el engaño más grande, es esa idea que pone la serpiente a Eva cuando la hace caer en el jardín del Edén, donde le dice que ella no moriría, sino que sería como Dios. Y Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual, Dios es un ser muy elevado. O sea, la serpiente le dice a la mujer: yo te voy a hacer algo especial, algo diferente, no vas a morir. Y de allí ya vienen esas ideas de que el hombre al morir no se muere, sino que puede llegar incluso a ser algo mejor de lo que era antes, porque ahora ya no tiene las limitaciones del cuerpo.
A esto después se le va a llamar el alma, ¿verdad? En diferentes cosas. Y se va a pensar de que nosotros tenemos un ser físico, pero también tenemos un alma, un ser espiritual que puede desdoblarse, que puede salir de nuestro cuerpo. Y esto es algo totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Pero vamos al tema más básico, al comienzo de todo. Dice Génesis capítulo 1, versículo 20. Aquí Dios habla acerca de los animalitos, la creación de los animales. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra, en la bóveda del cielo. Es interesante, Dios llama a las aves, a los pececitos, seres vivientes. Seres vivientes. En hebreo, nefesh hayá, en el griego de la Septuaginta, sigen sosan. En Génesis 1:24 dice la Biblia, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, ahora los seres de la tierra, según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra, según su especie. Pero Dios los llama seres vivientes también. Es el ser viviente de la tierra, es igualito al ser viviente que vive en el aire y que vive en el agua. Ahora, lo curioso, en Génesis capítulo 2, versículo 7, que es el versículo de memoria de esta semana, es que cuando Dios forma al hombre, lo forma del polvo de la tierra. O sea, el diseño es lo que lo hace especial. Dios lo forma con sus propias manos. Dios no solamente dice, pero la Biblia va a decir, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Se le llama igualito que el animalito, se le llama al ser humano, ser viviente. Hay algunas religiones y incluso lamentablemente dentro del cristianismo se ha dado de que se trata de hacer una diferenciación. El hombre tiene un alma, ¿verdad? Eso que hablamos, ese otro ser espiritual, y el animalito no lo tiene. Cuando uno va al libro de Génesis, el libro de Génesis no hace ninguna diferencia entre el animalito y el hombre. Los dos son seres vivientes. No es que uno sea alma, la Biblia no lo llama al hombre de una forma diferente. Se usan exactamente las mismas palabras en el hebreo, en la primera traducción de la Biblia hecha por judíos, del hebreo al griego. O sea, para Dios todos son iguales. Entonces no se puede decir mi perrito no tiene alma, porque si vamos a llamar a esa palabra que la Biblia traduce como ser, ¿verdad? Le podemos decir alma, entonces sí podemos, el perrito tiene alma, porque es un ser viviente, es un alma viviente, igual que el hombre que es un alma viviente, si queremos llamarlo así. Pero los tres, tanto el hombre, el animalito, sea donde viva, son seres vivientes, son la misma cosa. No tenemos entonces un ser. Este pasaje es muy importante, nosotros tenemos que entenderlo de esta forma clara, como lo presenta la propia palabra de Dios. No hay ninguna diferencia entre lo que el ser viviente, que es el hombre, y el ser viviente, que son los animales, que son parte de la creación. ¿Cuál es la diferencia? La imagen de Dios, el hecho de que Dios nos diseña para reflejarle de forma más completa, especial, con una gloria que el animalito no tiene. Y esto es importante porque hay confusiones, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestras traducciones de la versión Reina Valera en castellano, tenemos una confusión. Y sobre todo en las versiones antiguas, pero también en las versiones actuales. Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45, nuestra Reina Valera, cuando traduce del griego al español, traduce esta cita del apóstol San Pablo de Génesis capítulo 2, versículo 7, de la siguiente manera. El apóstol San Pablo dice, según la Reina Valera, voy a leer la versión 1865, la más antigua que encontré en mi computadora. Y así está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, y el postrer Adán fue hecho en espíritu vivificante. El apóstol San Pablo, de acuerdo a la Reina Valera, llama a Adán un alma viviente. Pero cuando uno va al griego, y cuando uno va a la Septuaginta,
El nombre que le da el apóstol San Pablo a Adán es exactamente igual al que la Septuaginta le pone al Adán de Génesis. San Pablo está citando la Biblia basándose en la Septuaginta. Y San Pablo lo llama de la misma forma, Sigen Sosán, ser viviente. Entonces la traducción más correcta, la traducción realmente correcta sería algo así. Y así está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un ser viviente, y el postrer Adán fue hecho un espíritu vivificante. No existe esa idea del alma. La Biblia jamás va a enseñar de que existe otro ser etéreo, ¿verdad? Separado de nosotros, de nuestra esencia. El hombre es un alma. En otras partes, la Biblia va a hablar cuando se refiere a esta palabra alma, ¿verdad? Cuando en lo que nosotros traducimos como alma, se va a referir a la persona completa. Nosotros somos almas vivientes, no tenemos un alma viviente. Y Jesús va a decir esto bien claro. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que la lección va a citar, pero bueno, pongo un pasaje aquí del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 10, versículo 28, donde Jesús dice esto bien claro. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y Jesús se refiere aquí, el alma significa ese hálito de vida. La palabra que se traduce en la Biblia como ser, en realidad significa soplido, un hálito, algo que forma parte de esa creación maravillosa que Dios le pone al hombre y que permite que un pedazo de barro, aunque fuera diseñado tan primorosamente, no podía vivir, pero ese soplido de Dios, de ahí viene esa palabra también, ese soplido de Dios permite que el hombre sea un ser vivo. Entonces, la única diferencia que hay entre el cuerpo y esa alma es que el cuerpo es la estructura física y el alma es esa vida, ese hálito vital que Dios le pone al ser humano, que lo hace una criatura tan especial. Pero dice Jesús, tanto el que Dios, ¿no?, tiene la potestad de destruir tanto ese hálito vital como ese cuerpo. O sea, Dios tiene poder para destruir a todos los seres humanos. ¿Cuándo? En el infierno. Aquí Jesús va a aclarar un montón de cosas que yo estoy seguro que las lecciones en las siguientes semanas van a enfocar. El infierno, cuando haya infierno, porque la Biblia no dice que existe infierno actualmente, ese infierno de fuego, ¿verdad? La Biblia habla de otra cosa. Lo que Jesús va a decir es que el alma puede ser destruida. Y Ezequiel va a decir que el alma muere, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. Búscalo en Google. El alma que pecare, esa morirá. Son palabras del profeta Ezequiel. El alma muere. Al momento que una persona se muere, ese hálito, eso que la Biblia llama alma, ahí en el libro de Génesis, y que el apóstol y que la Reina Valera traduce como alma, ¿verdad? En realidad se está refiriendo al ser, a ese soplido que viene de parte de Dios. Eso es lo que se va cuando el ser humano se muere, se va ese hálito de vida y solamente se queda el cuerpo físico, y el cuerpo físico sencillamente se desintegra. El segundo punto de la lección es: no hay conciencia después de la muerte. Y Eclesiastés capítulo 12, versículos del 1 al 7 es una buena ilustración acerca de este hecho de que no hay conciencia después de la muerte. Porque Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 comienza diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y en 7 versículos el sabio Salomón describe cómo la vida rápidamente se empieza a decaer, te empiezan a fallar los huesos, te empiezan a fallar los ojos, te empiezan a fallar los oídos, te empiezas a enfermar. Y finalmente el versículo 7 dice: es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el hálito que Dios nos da, vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, no es que después de que uno se muere, uno sigue vivo y uno se va a otro lado. No.
se acaba todo. El polvo vuelve a la tierra y el hálito de vida pues vuelve a Dios, quien fue el que lo dio. ¿Por qué? Porque Dios es quien sustenta nuestra vida. Una de las cosas que va a decir la hermana Joya es de que Dios sustenta incluso cada latido de nuestro corazón, cada respiración que nosotros tenemos. Es parte de ese misterio que se llama vida. Muy curioso esto que ella está diciendo y bastante profundo. Capaz no lo podemos entender completamente aquí mientras estemos acá. El libro de Job capítulo 3, versículos 11, 12 y 13 dice lo siguiente. Aquí el Job, ¿no? El patriarca Job dice, ¿por qué no morí en las entrañas o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Por qué los pechos que mamé? Pues ahora ya sería y estaría en quietud, dormiría y tendría reposo. Este es uno de los versículos más interesantes. Esta lección se enfoca en textos del Antiguo Testamento, así que vamos a tocar en la mayoría textos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay otro montón de textos, porque hay algunos que dicen, no, en el Antiguo Testamento se enseña así, en el Nuevo Testamento, en un nuevo pacto que ellos tratan de crear, que el pacto es el mismo, las cosas cambian. No, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman la misma cosa, y en estos asuntos de lo que es la naturaleza humana, dicen claramente que cuando una persona muere, uno va a estar en quietud y uno se duerme. En un montón de pasajes la Biblia va a decir que una persona muerta está durmiendo. Ya no tiene noción, ya no tiene conciencia de lo que está pasando. Y yo digo mejor, porque si una persona estuviera viva y después ve que sus descendientes llegan a hacer cosas terribles más adelante en la vida, ¿cómo estaría esa persona sufriendo? La vida sería para esta persona que pudiese ver eso en el futuro un martirio, un martirio. Entonces, la Biblia, al explicarnos estas cosas, también nos muestra un poco la misericordia de Dios, nos muestra el amor de Dios, que permite que la muerte sea una pausa, un dormir. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la resurrección, para toda aquella persona que cree. ¿Cuál es nuestra única esperanza entonces? Y esta es la tercera parte de la lección. Hay dos pasajes que me gustan acá muchísimo. El primero es Job capítulo 19, versículos 25, 26 y 27, hablando de pasajes del Antiguo Testamento. Este pasaje es muy lindo. El famoso pasaje, y lo voy a leer de una versión que me gusta mucho, una versión argentina que se llama El libro del pueblo de Dios. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Porque yo sé que mi Redentor vive, y que Él, el último, se alzará sobre el polvo. Y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Mi corazón se deshace en mi pecho. Job se estremece, su corazón se le deshace en el pecho. ¿Por qué? Porque él ve proféticamente ese día cuando el Redentor, que él está seguro que vive, se levantará, ¿no?, sobre el polvo, y incluso y después de que arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. O sea, Job está describiendo aquí perfectamente lo que va a suceder en la resurrección. No resucita solamente el alma, resucita otra vez. Dios vuelve a dar el hálito de vida a la materia orgánica, ahora glorificada, ahora hecha de una forma en la cual ya no está sometida a la muerte, y en esa nueva creación, con nuestros propios ojos, en nuestra propia carne, nosotros veremos a Dios. En esa carne glorificada, transformada, eso ya van a explicar los apóstoles en el Nuevo Testamento, de esa forma nosotros veremos a Dios. Y dice el versículo 27, sí, yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Aquí no se está hablando de ningún alma, ningún ser etéreo. Aquí se habla de una esperanza tremenda, una esperanza clara, la resurrección de los muertos, que una persona cuando se muere se va al sepulcro, allí queda uno alejado, durmiendo hasta el momento de la venida del Señor, cuando ocurre la resurrección, y en esa resurrección somos recubiertos otra vez de esa nueva naturaleza, ahora de esa nueva naturaleza orgánica, sí, pero ya no sujeta más a la enfermedad y a la muerte, y a la vida nueva que Dios nos da, una vida eterna, y con nuestros propios ojos, con nuestra propia carne, nosotros podremos ver a Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45,
voy a poner esta cita del apóstol San Pablo que leí anteriormente en la versión Reina Valera, pero ahora en esta versión que me gusta mucho, el libro del pueblo de Dios. Mira lo que dice el apóstol San Pablo. Esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. Esta versión lo traduce bien bonito. Y el último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Adán fue creado de una forma muy humilde, gloriosa, porque en su formación, en su diseño, él reflejaba la imagen de Dios, pero seguía siendo un ser viviente nomás, un hálito que dependía totalmente de Dios para vivir. Pero gracias a Dios que ha venido un segundo Adán, que el apóstol San Pablo lo llama, él es un ser espiritual que da la vida. Él es un espíritu vivificante. Aquí sí me gusta la traducción de la Reina Valera. Él es un espíritu vivificante. Él es alguien que da vida, alguien que... Y esta expresión que usa el apóstol San Pablo se usa tanto en los momentos cuando Cristo Jesús dice, yo he venido para darles vida. O sea, este espíritu vivificante te cambia la vida hoy y te da una vida eterna mañana. La muerte no tiene nada que hacer, nada, no puede evitar que esto suceda en aquella persona que cree en Dios, que ama a Dios. Y ya, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y citando también Génesis capítulo 2, la palabra de Dios va a decir en 1 Corintios 15, versículos 20, 21 y 22. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. ¿Dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en la resurrección. Y gracias a Cristo Jesús, eso es algo totalmente cierto y ya viene muy pronto. Que Dios te bendiga. Gusto de compartir esta lección contigo.